24 Horas Central. Acaba de llegar al Centro de Justicia Luis Hermosilla Osorio. Usted realizó pagos a funcionarios públicos por distintas causas, don Luis. Gracias al Centro de Justicia con el aura de ser uno de los abogados más cotizados e influyentes del país. Hoy Luis Hermosilla lo hizo en medio de un tumulto para ser formalizado por cohecho y lavado de activos en el llamado caso Audios, una investigación que podría tener consecuencias insospechadas. Presentamos 24 Horas Central. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el influyente abogado Luis Hermosilla. Este miércoles finalmente se concretó la primera jornada de formalización del jurista y su ex colaboradora Leonarda Villalobos. Claro, instancia en la cual el Ministerio Público denunció coimas a funcionarios públicos y movimientos con dinero de origen supuestamente fraudulento por casi 30.000 millones de pesos. Y hasta que llegó el día, a la hora y fecha señalada, el influyente abogado Luis Hermosilla llegó hasta el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Aquel que seguramente muchas veces visitó en calidad de abogado, esta vez lo hizo como formalizado por el escándalo del caso Audio. Las múltiples preguntas de la prensa ni inmutaban al abogado penalista, quien ingresó a la audiencia en completo silencio. Su hermano, el también abogado Juan Pablo Hermosilla, se encargaba de responder los requerimientos. Es muy buena esta audiencia, una audiencia pública, y es una audiencia en que yo creo que es el primer paso a lograr esclarecer bien todos los hechos. Aquí hay una necesidad fundamental de esclarecer estos hechos sin que a nadie le quede duda cómo ocurrieron. En segundo lugar, que no haya impunidad. Los otros 4 formalizados y los querellantes llegaban a la audiencia. En medio del caos también lo hacía la abogada Leonarda Villalobos, en compañía de su esposo Luis Angulo, también formalizado. Confío en la justicia y no les voy a dar ninguna declaración más. Déjenme caminar, por favor. Muchas gracias. Fue el primer delito imputado por el Ministerio Público. El equipo de fiscales hablaba de una bicicleta financiera donde tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos recibían millonarias sumas de dinero en efectivo por parte de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del Factoring Factop. Dineros de un origen supuestamente ilícito que les permitía llevar una vida llena de lujos. Ponga atención, porque entre 2017 y 2023 el abogado Hermosilla recibió por parte de Factop unos 5.515 millones de pesos, con los cuales adquirió al contado un departamento en Concón que costó 262 millones, una camioneta Chevrolet por 41 millones que fue inscrita a nombre de su esposa, 825 millones que fueron destinados a pagar créditos y 513 millones para pagar la tarjeta de crédito. Este lavado de dinero que he mencionado importa cifras que son, la verdad, su señoría, muy relevantes. Son miles y miles de millones de pesos. Hay un flujo de dinero, ¿cierto, su señoría?, que se hace permanente. Dentro del ítem lavado de activos también apareció mencionado el exministro del Interior Andrés Chadwick, es que en el marco de su acusación constitucional su defensa fue asumida por el abogado Luis Hermosilla, quien ante la falta de fondos para asumirla solicitó financiamiento por 25.000 euros a Daniel Sauer para la contratación del abogado y actual ministro de la Corte Suprema Jean-Pierre Matus y del jurista alemán Kay Ambos. La Fiscalía, en tanto, acreditó más de 24.000 millones de pesos entregados por Factop a Leonarda Villalobos, dineros usados para comprar ropa de lujo en exclusivas tiendas del sector oriente de Santiago. Casi 40 millones de pesos fueron destinados a joyas. 3 vehículos BMW fueron adquiridos en estos años junto a una propiedad en Purranque y una parcela en Portezuelo. Es el delito que da origen al llamado caso Audios, la polémica grabación en que participan Leonarda Villalobos, Daniel Sauer y Luis Hermosilla, donde se habla de coimas a funcionarios públicos, finalmente fue acreditada por la Fiscalía Oriente. El Ministerio Público asegura que de forma habitual y reiterada la abogada Villalobos ofrecía dinero a los funcionarios Renato Robles de la Tesorería y Patricio Mejías de Impuestos Internos a cambio de información respecto a investigaciones vinculadas a Factop. El WhatsApp de Villalobos fue usado como prueba.
Villalobos realizaba transferencias habituales al funcionario de la tesorería, los que eran usados para financiar la carrera en la escuela militar de su hijo. No fue la única solicitud de información, ya que además una reconocida conductora de televisión y modelo apareció citada en esta audiencia. Recuerdo que la última gestión que realicé para María Leonarda Villalobos fue obtener un aviso de pago correspondiente a Tonka Tomisic. Gestión que realicé y que me ocasionó un llamado de atención de parte del tesorero de nombre Ricardo Puentes, ya que revisar personaje con notación pública genera alerta a los sistemas de la tesorería. Por este delito fueron formalizados los funcionarios públicos Renato Robles y Patricio Mejías. Ambos acogieron el requerimiento de la Fiscalía y se quedaron con arresto domiciliario total, retirándose en completo silencio del Centro de Justicia. Contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, la Fiscalía pide prisión preventiva en una audiencia de formalización que seguirá este jueves y donde se detallarán los eventuales delitos tributarios. Debido a la gravedad, es importante en este caso la medida cautelar de prisión preventiva, por la pena asignada, por la reiteración en este caso y por una serie de antecedentes que mañana vamos a explicar latamente. En general, aquí no existe lavado de activos y vamos a exponerlo mañana, vamos a dar cada una de las argumentaciones y lo vamos a respaldar con una serie de medidas que nosotros también hemos tomado. Prefiero, por un tema de respeto al tribunal, además a mi contraparte, al Ministerio Público y a los querellantes, no exponer aquí los argumentos que vamos a decir mañana. En completo silencio, el influyente abogado Luis Hermosilla abandonó el Centro de Justicia a la espera de la audiencia clave de este jueves, donde se decidirá si sigue en libertad o termina en prisión preventiva. Bueno, en esta audiencia de formalización, uno de los puntos detallados por el fiscal provocó controversia. Claro, el persecutor vinculó al eventual delito de lavado de activos el pago del informe que años atrás se realizó para la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente. Claro, los polémicos mensajes entre Hermosilla y un ministro de la Corte Suprema son parte de la carpeta investigativa. Realizó pagos a funcionarios públicos por distintas causas, don Luis. Los depósitos de Andrés Chadwick también que están en cuestionamiento, ¿a qué hacen referencia? Se trata de pagos por honorario y no hay nada raro ni oculto en ese momento. En más de una oportunidad, el nombre de Andrés Chadwick se mencionó en la audiencia de formalización que tuvo como protagonista a Luis Hermosilla. Primero por la información que a puertas de la instancia publicó Ciper Chile, transferencias por más de 190 millones de pesos del abogado al exministro del Interior, que Chadwick atribuyó a trabajos jurídicos, y segundo por el rol que jugó Hermosilla cuando defendió al exjefe de gabinete tras ser acusado constitucionalmente en 2019. Agradecer a mi abogado Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda una vida. Las gestiones que realizó Hermosilla para defender a Chadwick son parte de los antecedentes con los que la Fiscalía justificó un eventual lavado de activos. Ese capítulo suma a otro protagonista, el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, en ese entonces abogado privado. Esta asesoría implicó la participación del señor Jean-Pierre Matus Acuña y la elaboración de un informe en Derecho por parte del profesor alemán Kai Ambos. Kai Ambos es un destacado penalista alemán a quien contactó Matus para elaborar un informe en Derecho que sirvió para la defensa de Chadwick. Para generar el vínculo con el abogado, Matus se contactó vía WhatsApp con Hermosilla, mensajes que siempre negó cuando su nombre apareció en el llamado caso Audios por presuntas influencias de Hermosilla en su nombramiento en la Suprema. No hay WhatsApp mío, yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso. Sin embargo, Ciper Chile reveló que sí existieron mensajes entre ambos precisamente para elaborar uno de los informes utilizados para la defensa. Hola, ya me comuniqué con Kai Ambos, ¿puedes hablar? Los 20.000, 25.000 euros serían divididos. Si está en nuestra posición, se negociaría el valor de su comparecencia y entrevista. Matus habla de nuestra posición, mensajes por los que incluso en el Congreso se evalúa una acusación constitucional en su contra, ya que por la gestión para que se elaborara el informe recibió un pago de 14 millones de pesos. La Fiscalía presentó sus reparos por el origen del dinero cuando supuestamente Hermosilla no contaba con los fondos. No mantenía fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir los costos de dichas gestiones, solicitó de manera urgente a Daniel Sauer
financiamiento al efecto. Transacción que se evidenció en los mensajes publicados por CIPER. ¿Cuento contigo? 100%. Aquí es donde crecemos. Le mando $25.000 mañana. No pueden ser hoy. Lo que más me urge es la transferencia. Este es el principal penalista alemán. Que el señor Luis Hermosilla necesitaba imperiosamente acceder al financiamiento que le otorgaba Facto. Si no obtenía esta provisión de recursos, ¿cierto?, no podía solventar sus cuantiosos y onerosos gastos personales, ¿cierto?, como también los gastos, ¿cierto?, de su oficina de abogado. El vínculo entre Matus y Hermosilla se mantuvo. De hecho, en 2021 Matus entregó sus referencias al abogado. Cuando su nombre estaba en la lista para llegar a la Corte Suprema, lo hizo, según su declaración, por la supuesta cercanía de Hermosilla con el presidente Piñera, quien debía proponer el nombre. Mañana me comprometo y cóbreme la palabra si no les contesto todas las preguntas. Polémicas conversaciones entre Hermosilla y el ministro de la Suprema, Jean-Pierre Matus, diálogos por una acusación constitucional financiada, según la Fiscalía, por dineros que podrían vincularse a un lavado de activos. 24 horas trató de contactar al exministro Andrés Chadwick, quien no estuvo disponible para una entrevista. Vamos a otro caso judicial. Los 18 detenidos por el robo de 12.000 millones de pesos en Rancagua quedaron en prisión preventiva. Esta jornada además se supo que en su mayoría no son primerizos, cuentan con otros atracos multimillonarios e incluso hay vínculos familiares. Son entre los conocidos asaltantes. Hay un padre y un hijo. Sí, exactamente. Bueno, en la otra lista, por falta de denuncia de la PDI, lo que conocimos durante la jornada de la tarde de ayer, a esta hora declara el prefecto llamado a retiro por no entregar los antecedentes a tiempo al alto mando institucional. Se decreta entonces la cautelar de prisión preventiva respecto de los 18 imputados por ser su libertad peligrosa para la seguridad de la sociedad. Los 18 imputados son hombres, a pesar que en las imágenes se observan a lo menos 4 supuestas mujeres, o eso querían aparentar estos delincuentes caracterizados. Uno de ellos, según el Ministerio Público, es José Guzmán Cid, de 48 años. Las imágenes de la izquierda, ¿cierto?, es donde está el imputado adentro ya de las instalaciones de Brinks. Como usted puede ver, diferencia de corpulencia es evidente. Fue detenido con el mismo polar, pantalón y zapatillas. El calzado también fue clave para identificar a Francisco Gumera Contreras, de 43 años, el otro delincuente disfrazado. Esta fotografía que estoy haciendo con el cursor, ¿cierto?, que estoy indicando con el cursor, es el imputado, uno de los imputados que señalan las víctimas que estaban en el interior, que usaba ropas similares a ellas y con peluca. Francisco Gumera Contreras estuvo prófugo durante 10 días hasta que decidió entregarse. Se le dijo que interceptarían un camión de valores que debía retirar cerca de 60 millones de pesos desde un Servipack. Y aquí está, hace ya 18 años, cuando tenía 24, era 2006. Intentó asaltar, sí, un camión Brinks en el portal Edwards en la comuna de Santiago. Utilizó un armamento de guerra. Ese 3 de noviembre, portando un M16, enfrentó a los guardias del camión Brinks en el portal Edwards, pero por su casi nula experiencia con el arma, antes de que pudiera disparar, fue alcanzado por los tiros. Pero uno de los líderes en terreno sería Jaime Beltrán Campos, de 33 años. De acuerdo a lo relatado en la audiencia, es el hombre que dirige desde el pick-up de la camioneta el traslado del dinero. Es probable que no lo conozca o quizás le suene. Para la policía no es un delincuente que recién esté en sus registros. Y esto era lo que ocurría en el kilómetro 103 de la Ruta del Sol, a la altura del enlace Malvilla. 600 millones de pesos en el asalto a un camión de valores que terminó con un vigilante fallecido. Jaime Beltrán Campos huyó a España, pero lo extraditaron en 2016 y ahora cumplía condena de 10 años, pero accedió a salida dominical que, por supuesto, no cumplió. Y aquí está Luis Candia Abrigo, de 25 años, hijo de uno de los involucrados en el robo del aeropuerto internacional ocurrido en marzo de 2022, en ese entonces el nuevo robo del siglo. Su padre logró robar 13.000 millones de pesos, solo 1.000 millones más que su heredero.
hay una organización criminal con una logística compleja, variada, hay una participación amplia de sujetos con distintas labores y obviamente eso nos complica en las diligencias de investigación que debemos realizar. Complicada está también la Policía de Investigaciones. Él era hasta la tarde del martes el prefecto provincial de Cachapoal, pero Alex Zúñiga Castañeda fue llamado a retiro. Según la Fiscalía, estaba al tanto de la planificación del atraco días antes que ocurriera. Cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este, lo que dilató su canalización al Ministerio Público. Y ahora la Fiscalía investiga omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. El director general de la PDI fue citado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Adelantó detalles de la información que manejaban. Algunos indicios que afectarían a una empresa transportadora de valores, distinta a la que fue víctima de este robo con intimidación, con ciertos indicios. Esa información la recibió el día 29 de julio y por eso lo llamé a retiro, porque creo que no está en el estándar en lo que espero de un prefecto provincial. ¿Se pudo reaccionar a tiempo? ¿Habrá ahora otra sorpresa en este histórico robo? Nada se descarta. Incluso trasciende que un testigo protegido señaló que funcionarios de Carabineros habrían colaborado en el plan. Lo que hay son testigos que habrían señalado que habría un involucramiento, pero eso todavía debe investigarse para comprobar si es efectivo y, de ser así, ver quiénes son los involucrados. No existe ningún antecedente que dé cuenta con mayor detalle de aquello, lo que no significa de que no se va a investigar. No nos vamos a demorar ni un segundo y ni un milímetro en tomar la decisión que haya que tomar. Todavía quedan declaraciones por recoger, días y días de grabaciones por revisar, antenas de celulares por analizar y un sinfín de diligencias. Serán por ahora 8 meses de investigación que de seguro dejarán mucho más por descubrir. Fíjense en estas imágenes porque corresponden a los minutos de terror que se vivieron en medio de una balacera ocurrida en el acceso a un centro de salud en San Pedro de la Paz. Pacientes y personal médico debieron lanzarse al suelo y esconderse en medio del pánico. Funcionarios de salud iniciaron de hecho un paro para pedir mayores medidas de seguridad. Estoy horrorizada. Estoy súper asustada, vengo todos los días con susto. Estas personas hay que hacerle un monumento porque trabajan en la delincuencia. Yo creo que eso están esperando, que alguien lo mate. Sí. Yo creo que ahí a lo mejor van a poner recién coto a todo esto. Antecedentes de una crisis que tocó fondo en San Pedro de la Paz. Los registros son de este martes. Cerca de las 23 horas, niños y adultos esperan atención, también hay funcionarios. De pronto se lanzan al suelo, otros huyen. Son momentos de terror, todos se resguardan como pueden ante el peligro inminente. Las puertas del servicio de alta resolución Boca Sur eran escenario de una balacera. Venían de afuera y la gente que entró al Cefam buscó refugio acá, entonces por lo tanto uno se supone y así tiene que ser, no seamos ingenuos también, son situaciones que ocurren afuera. Esta secuencia muestra cómo este hombre junto a una mujer con una guagua en brazos se llegan hasta el acceso al SAR. Ahí bajan del auto y se refugian dentro del recinto. Segundos después pasa un auto blanco, es el momento en que se realizan cerca de 5 disparos. Este fue el resultado. Habría ingresado un individuo, al parecer escapando de algunos agresores, donde se escuchan unos ruidos similares a disparos con arma de fuego. Se metieron a un baño de este SAR y se quedaron ahí escondidos hasta más tarde, hasta que los demás se fueron, e inclusive le exigieron al médico de turno que tenía que hacerle una constatación de lesiones. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el miedo es permanente. Y la verdad es que nosotros estamos muy afectados porque esto es una ola y una seguidilla de hechos violentos que ya con esto fue como la guinda de la torta. Así la salud municipal de San Pedro de la Paz llegó a un punto crítico. Este miércoles se inició un paro y el futuro del servicio es incierto. Me parece muy fome que esté sucediendo estas cosas porque así las personas que hicieron daño también les sirve para su familia. Está malo aquí. ¿Y a dónde hay médico? ¿A dónde vamos a ir al consultorio después? Aquí ya se perdería todo esto.
Y es que la violencia se repite en diversos centros de salud de la región del Biobío. Esto ocurrió en el mismo SAR en 2023. Antiguamente, lo decía muy bien el alcalde, el carabinero estaba en nuestros hospitales, tenían su caseta, estaban en nuestros CERFAN, en nuestros dispositivos. ¿Pretendemos llegar para allá? Siempre es un trabajo que mantenemos constante, poder resguardar las condiciones de seguridad de todas las personas que trabajan en la red de salud. Esas medidas de seguridad son distintas en las diferentes regiones, que también tienen requerimientos de distinto carácter. Por ahora no hay detenidos y Carabineros está tras la pista de los protagonistas de esta balacera que provocó pánico entre pacientes y funcionarios de la salud municipal. Ahora. En algunos sectores de la región metropolitana esta tarde precipitó, aunque no de manera intensa. Sin embargo, como lo están viendo, a esta hora en el sector de San Gabriel, en San José de Maipo, cae nieve. Y no poca. David Maldonado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me imagino que muerto de frío. Con frío y con la misma sorpresa que tú, Connie, porque cuando llegamos a este sector, que es a solo 2 kilómetros de San Gabriel, aquí en San José de Maipo, tampoco esperábamos ver la cantidad de nieve que ustedes pueden ver en las imágenes de Jorge Retamal. Nosotros partimos muy temprano, a eso de las 5 de la tarde, a recorrer los puntos donde inicialmente iban a comenzar las precipitaciones en la zona oriente, y luego para el sector del sur pasamos por Puente Alto, La Florida, Las Vizcachas, y ya camino a San José de Maipo se podía comenzar a ver la intensidad de lluvia hace rato, agua-nieve en algunos sectores, pero empezamos a recorrer, llegamos al sector de Lagunilla, donde ahí ya había más intensidad de agua-nieve justamente por seguridad. Decidimos volver y movernos hasta San Gabriel, sector donde ustedes pueden ver en las imágenes en vivo que ya hay mucha nieve, que las temperaturas, las bajas temperaturas, me atrevería a decir que aquí muy bordeando los 0 grados, se anunciaba que iban a llegar a 1,7, de hecho en la mañana había 1,7 grados de temperatura, pero aquí hace mucho frío justamente. La poca lluvia, esta lluvia delgadita que se va juntando con el frío, provoca este manto blanco de nieve en muchos sectores. Poco tránsito de personas, porque es muy peligroso, por supuesto, y extendemos el llamado a no movilizarse por estos sectores sin tener los elementos propios, como cadenas, por ejemplo, los neumáticos para llegar a este sector, pero ya la nieve ha topado prácticamente todo este sector. Se anunciaba inicialmente, cierto, que las precipitaciones iban a llegar hasta la jornada de este jueves y que iba a haber tormentas eléctricas durante la noche a raíz de las precipitaciones, granizo en algunos lugares, altas precipitaciones en otros, pero aquí ya la nieve se tomó parte de San Gabriel. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo queda completamente cubierta la calle. Muchos sectores, por supuesto, nosotros no seguimos avanzando por un tema de seguridad en dirección hacia el embalse del Yeso, pero este sector se encuentra así. Ustedes pueden ver en las imágenes, la calle está completamente cubierta por nieve, por ende el peligro a resbalarse, a tener algún accidente, si usted no tiene los implementos necesarios para llegar acá, es muy alto. El mensaje es no acercarse a estos sectores, no venir a ver la imagen de la nieve. Yo sé que es un poco llamativa la sorpresa que tenía Connie, que teníamos nosotros también cuando llegamos a este sector, pero nos deja el peligro. Una familia hace muy poco subió para acá, tuvo que bajar con mucho cuidado y con mucho miedo porque patinó su vehículo cuando llegaron a cierto punto. Por ende, extendemos el mensaje a que si esta imagen, cierto, con nieve en sectores precordilleranos y cordilleranos de la región metropolitana se extiende, no venir a estos sectores porque es muy peligroso, más aún de noche y con poca visibilidad. Por supuesto, Connie, nosotros vamos a seguir recorriendo estos sectores, no vamos a seguir avanzando porque el mensaje también es para nosotros, no nos vamos a seguir exponiendo en dirección hacia el embalse del Yeso, pero ya de camino a San Gabriel vamos a poder seguir viendo cómo aumentan las precipitaciones y lo que se anunciaban también por algunos meteorólogos y también por la Dirección Meteorológica de Chile, que podría haber tormentas eléctricas durante la noche. Al menos esta es la imagen aquí. Nieve que va cayendo, también muy sorprendido para nosotros, y vamos a seguir informando, por supuesto, en las próximas ediciones de Canal 24 Horas y TVN. Abrigarse también, David Maldonado, porque está nevando mucho, muy fuerte, y las temperaturas que se vienen son bastante bajas. Habíamos se había anunciado que podía, cierto, haber aguanieve y nieve en el sector precordillerano de la región metropolitana. En el sector más bajo, más hacia el centro, se han registrado muy pocas precipitaciones, no más de 1 milímetro, pero se espera que la lluvia venga en las próximas horas y también vuelva el día viernes. Todo esto acompañado de muy bajas temperaturas. Gracias, David. Buenas noches.
Bueno, y crece la emoción entre los vecinos de La Pintana. El metro ya comenzó los trabajos en la línea 9, que llegará con 3 estaciones finalmente a esta comuna. Proyecto que va a cambiar la vida de miles de personas. Imagínense la gente en invierno, la que trabaja para allá, para arriba, para Las Condes, imagínense esperar la hora, la micro, una media hora, un cuarto de hora, y con frío, con lluvia. Realidad de la que Juan ha sido testigo. Nacido y criado en La Pintana, hace años tiene un kiosco en la plaza de la comuna, justo frente a un paradero. A diario escucha las quejas de sus clientes por lo largo de los recorridos en micro. Asegura que el metro siempre ha sido un sueño para los pintaninos, pero nunca sintieron que eran prioridad. Estamos delgados porque esta comuna está muy denigrada. Yo creo que por todo Chile. Sentimiento que está cambiando para Juan y sus vecinos. La nueva línea 9 del metro, que parte en el centro, ya está en construcción y llegará a la comuna con 3 estaciones: El Observatorio, Lo Martínez y Gabriela. Así, los tiempos de traslado podrían reducirse hasta la mitad, mejorando la calidad de vida de miles de personas. Maravilloso. Trabajaba para Providencia y me iba en la micro de acá mismo, me lo dormía todo. Súper positivo. Yo tengo cuantos familiares que vivían allá en Neptuno, para esos lados también. Oiga, que era peligroso. Y ahora llegó y están pero fabulosos. Fantástico, porque cuánto de ahorro en tiempo, después llegar a la casa. Queda más tiempo para todo. Desde el estallido social, casi no quedan cadenas de supermercados, cajeros automáticos ni grandes tiendas en la comuna. Además, sus índices de delincuencia han ido al alza. Esto llevó a que La Pintana fuera evaluada con la peor calidad de vida de la región metropolitana en 2023. Un estigma que la alcaldesa busca cambiar. Sabemos lo que le ha pasado a otras comunas, que con la llegada del metro empieza a visibilizarse el suelo del terreno, mejora la plusvalía y eso supera el estigma. Actualmente la construcción de metro se encuentra en una etapa de revisión medioambiental de suelo, donde los trabajos arqueológicos han encontrado material histórico. Hallazgos prehispánicos, cerámicas y restos de cerámica que dan cuenta de la vía de campo que se tenía en este sector. Serán 27 kilómetros de línea que unirán el centro de la capital con una de las comunas más periféricas, cambiando así la vida de millones de personas. Avanza la cuenta regresiva para las fiestas patrias en Valparaíso. En todas partes ahí tenemos 27 días, 2 horas, 32 minutos y algunos segundos. El lugar más tradicional en Valparaíso de los festejos es el Parque Alejo Barrios, en Playa Ancha. Más de medio siglo de recuerdos en un recinto profundamente arraigado en la cultura popular porteña, con entrada liberada y precios bajos. Lleva más de 50 años de historia, muchos de ellos marcados por la carne a la parrilla y las típicas celebraciones del 18. Que mucho se dice que Playa Ancha no tiene derramada, sí tiene derramada. Bien lo saben los porteños, la Fonda Alejo Barrios en Valparaíso es el punto de encuentro de las familias desde tiempos inmemorables. Y antes abarcaba todo el parque Playa Ancha, toda esa parte donde están las universidades. Y a bailar uno lo pasaba muy bien. Cantando ahí, todo era hermoso, sí, uno se recuerda de esas cosas. Antiguamente sí, cuando el barrio era más barrio, lo mismo que se hacían fondas en muchos otros lugares. Buenos recuerdos, sí, muy interesante, muy bonito, muy folclórico. Historiadores cuentan que ya en 1900 algunos aventurados disfrutaban de la cueca en lo que llamaban el Campo de Marte, donada por el Estado para desarrollar diversas prácticas militares. Pasaron décadas en que los porteños celebraron las fiestas patrias en sus alrededores. Eso hasta 1973, cuando la parada militar se trasladó al Parque O'Higgins en Santiago. Entonces esto queda como en el aire, un poco baldío, y es ahí donde por iniciativa de gente local organizan y van buscando un terreno grande donde juntarse, y es así como surgen las ramadas del Parque Alejo Barrios. Desde ahí, las familias planificaron reunirse en la cancha. Comenzaron con 10 puestos, siguieron con 20 y llegaron hasta los 32. Bien lo recuerda Luis Carrizo, lleva 40 años con un puesto de lotería en la Alejo. Cuenta los días para que llegue septiembre. Fui con un puesto muy pequeño y después con el tiempo fui agrandando mi lotería, creciendo mi familia, con mucha clientela. Y estamos preparados en este momento ya para volver a hacerlo. Ahora está cerrado porque está concentrado para los eventos deportivos, pero desde septiembre es que la fiesta va a comenzar nuevamente en las ramadas El Alejo Barrios.
Si bien queda un mes y algunos se preparan para las fiestas patrias en el puerto, la fábrica de empanadas Las Famosas está atenta a recibir con las manos en la masa los primeros pedidos para los puestos del Parque Alejo Barrios. A fines de agosto ya estamos recibiendo empanadas, entonces ahí se va llenando como la puerta del refrigerador, se va llenando de papelito. ¿Cuáles son las favoritas? Las empanadas de pino. Este 2024 busca recibir en grande a los visitantes. Feriado XXL desde el 16 hasta el 20 de septiembre. Con medidas de seguridad como detectores de metales que se mantendrán este año. Sí, hay mucha seguridad como fue el año pasado, pero no se cobran entradas, no es como otra fiesta. Por tanto, aquí simplemente uno paga lo que consume. Eso es muy importante. Años de historia el Alejo Barrios, aire de fiesta en un lugar que pasó de ser militar a convertirse en el corazón de la chilenidad en Valparaíso. Espera con ansias a sus visitantes para lograr las más de 50.000 personas que la recorrieron el año pasado. Ya, algo menos alegre. Fíjese que en 11 regiones de nuestro país existe más de un 30% de informalidad laboral. Cifras que encienden la alerta y que reflejan la precarización que viven más de 2,6 millones de personas que se encuentran bajo esta modalidad que, según expertos advierten, se debe revertir lo antes posible. Esta forma de trabajo más independiente, para que quede tiempo, para trabajar y para los hijos. Esas fueron las principales razones para que Beatriz decidiera trabajar en la informalidad. Actualmente vende sopaipillas y otros alimentos en un carrito en el centro de Temuco, una modalidad que asegura es la que tuvo a mano para llevar dinero a su casa. La única forma que tengo más rápida, yo trabajo durante el día, me tomo mis horarios, puedo llegar a atender a mi gente. Y bueno, como dije anteriormente, un trabajo independiente. Casos como el de Beatriz van en alza, la informalidad del primer semestre cerró en 28,2%. Incluso si miramos la cifra de creación de empleos, según datos del INE, el 38% de ellos son formales y un 62% informales. Uno de los rubros donde más se ha notado es en las ferias libres. Sus representantes aseguran que la situación se hace insostenible. Esa cesantía que se creó ha ido a parar a las ferias libres. Yo trabajo en la Feria 2 de Conchalí y 350 comerciantes con permiso, y hay el día viernes, si hay 5.000 comerciantes trabajando ilegalmente. Una realidad que se vive a lo largo del país. Actualmente 11 regiones superan el 30% de informalidad. Entre ellas destacan la Araucanía con un 38%, seguida por Ñuble y Maule. Son regiones asociadas a mayores niveles de pobreza, niveles de escolaridad baja, y también son regiones donde actividades como la agricultura, la construcción y el comercio son las que típicamente muestran también mayores niveles de informalidad laboral. Informalidad que también se ha reflejado en la cantidad de cotizantes que tiene el sistema de AFP. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, llegaron a 5,7 millones en junio, disminuyendo 1,5% en un año. Cifras que preocupan, sobre todo en el segmento de hasta 35 años, que cayeron en más de 100.000 en el mismo periodo. Prefieren trabajar de manera informal y de esa manera logran tener trabajo más fácilmente. También existe el factor de que hay algunos que quieren emprender. Lo preocupante, aseguran las y los especialistas, son los efectos colaterales que tienen la informalidad y que no son solo la precarización laboral, sino que también la creación de la economía informal. La economía informal genera toda clase de perjuicios a nivel social, incluso a nivel económico. Por otro lado, también va generando toda suerte de situaciones de delincuencia asociadas a ese proceso de establecimiento de una economía informal. Y esa es la mayor preocupación de los representantes de ferias libres, que han visto cómo la informalidad ha traído también la inseguridad. Los camiones que se roban con mercadería, mucha de esa mercadería llega a las ferias libres a la cola. Un individuo para la pandemia me dijo, yo tengo 50 carros de remedio, 50 carros de remedio. ¿Y qué me voy a hacer? Estamos a tiempo hoy día de poder resolver. Siempre la universidad se ha caracterizado por poner las alertas con muchos años de anticipación. Este es el momento para parar la informalidad laboral y que de esa manera no genere entonces una suerte de incentivo a la delincuencia. Una tarea de la que queda mucho trabajo por hacer y que las y los expertos plantean hay que hacerse cargo lo antes posible, impulsando el trabajo formal, que a su vez trae una serie de beneficios sociales. 24 horas. Reportajes.
Bueno, vamos a hablar de un caso que conmocionó, por supuesto, a todo el país y que tiene que ver con el asesinato de una mujer que aparece allí en pantalla, Margarita. Esto ocurrió en San Antonio. Una mujer de 68 años que fue asfixiada y asesinada presuntamente por quienes acogió en su hogar. Bueno, luego de meses se aprobó la extradición de los dos sospechosos que fueron detenidos en Perú, únicos formalizados por el homicidio que han movilizado a todo el puerto. Para los vecinos y para mí en especial, que ella fue mi amiga, fue horrible. 6 meses después, el crimen de Margarita Farías da un paso definitivo hacia la justicia. Yo no lo hice, por eso me río. ¿Por qué me toma tantas fotos? La extradición fue ya autorizada. El caso que estremeció a San Antonio por su crueldad suma nuevos antecedentes y una arista que acelera la extradición. De hecho, esta es una de las razones por la cual la señora Margarita los decide alojar en su domicilio. Sí, es una alerta roja que el país de Chile lo ha emitido, ¿no? Por los delitos que son, acá lo que dice, homicidio y robo, ¿no? Han leído, ¿verdad? El pasado 22 de febrero, la policía peruana acercó en una plaza de Tacna a una pareja venezolana. Ambos, de 24 años de edad, eran buscados intensamente por el violento crimen contra Margarita Farías, cometido 5 días antes en San Antonio. ¿Cómo así? ¿En dónde fue esto? Léelo, por favor, el documento. El hombre desconoció uno de los asesinatos más brutales de los últimos años, a pesar de que en su regazo llevaba un bolso que pertenece justamente a la querida comerciante del puerto. Ella tenía un bolso amarillo que lo reconoció una de las amigas que los imputados lo transportan y de hecho llevan especies en su interior. Ella venía para acá, pero a tomar desayuno. Yo la invitaba a tomar desayuno y de repente pasaba por afuera y me hacía chao. 6 meses después del crimen de Margarita, su entorno pide justicia. Aún hay aristas que se investigan, por ejemplo, indicios que puedan explicar el nivel de ensañamiento contra la querida Maggie, de 68 años, quien fue amarrada con sábanas y asfixiada con una bolsa en su propio hogar. Existen posibles teorías, ¿cierto? Tal vez hubo resistencia por parte de la víctima, tal vez asegurar también que no hubieran gritos, que no subieran los vecinos, porque hay propiedades a su costado, digamos. A Maggie le habían advertido que no hospedara nuevamente a personas extrañas. La comerciante no hizo caso y cobijó por 2 noches a los 2 venezolanos que llevaban más de 1 año en Chile y estaban en situación de calle en San Antonio junto a su hija de 1 año de edad. Esa fue la primera gran pista para acercar a los sospechosos. La segunda, la forma en que esta mujer solidaria y trabajólica fue asesinada. Tenía patrones sobre delitos centroamericanos que se han ido importando en Chile. No era una criminalidad común como los homicidios que se suelen ver. Macabro, fue terrible, fue como una película de terror. No era necesario, si su móvil, su motivo era el robo, debieron haber robado todo lo que robaron y irse nomás. Mi hijo avisa de que a la Maggie la habían encontrado muerta. Salimos y estaba carabinero y dice que es una escena del terror. Pudimos determinar aproximadamente una data de muerte, que esto da entre las 1 y las 4 de la mañana, y tenemos registros fílmicos de que estas personas salen desde el inmueble de la fallecida a eso de las 4 de la mañana, donde no es un horario hábil para salir menos con un bebé que ellos transportaban. Luego de salir de la casa de Margarita, a eso de las 4 de la mañana, la pareja de venezolanos llega hasta este punto, el terminal de buses de San Antonio, donde compran 2 boletos para viajar a Santiago, con la única idea de salir de nuestro país de manera irregular. En su rápida huida, la pareja fue dejando huellas. No solo quedaron grabados en las cámaras, también entregaron sus nombres, a donde revelaron su principal deseo:
Mientras se transportaban desde Arica hacia la frontera con Chile y Perú, conversaban con el conductor y le consultaban de cómo podían salir de forma irregular. Le digo, Mayita, vamos a hacer justicia, vamos a luchar con la señora Rosa, vamos a luchar para que salga todo esto adelante. El mundo está al revés, está todo al revés. La gente que quiere ayudar la terminan matando. Los justos estamos encerrados y los delincuentes andan libres. Después del homicidio de Margarita, su casa ha sido abierta pocas veces y los suyos mantienen en las paredes fotos de la querida comerciante. Esa zona nunca más volvió a ser lo mismo. Los vecinos se encerraron en sus propias casas. Que la inseguridad ya estaba de mucho antes, pero ahora con esto que sucedió a la Maggi, que aquí en San Antonio no había pasado una cosa así tan grande, la verdad es que la gente ya toma más resguardo en sus locales, en su casa. Ustedes ya se han reconocido que efectivamente son las personas que están acá y nosotros simplemente estamos dando cumplimiento a ese mandato que es de una requisitoria. ¿Alguna duda, algo de repente para que pueda de repente...? El dolor de quienes quisieron a Maggi se mezcló con alivio ese 22 de febrero cuando capturaron a 2.000 kilómetros de distancia a los dos venezolanos. Esa tarde-noche sonrió a la cámara cuando le preguntaron por el crimen. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Lo hiciste? ¿Lo hicieron o no lo hicieron ustedes? Yo no lo hice, por eso me río. ¿Por qué me tomas tantas fotos? Yo no lo hice. Y la justicia divina, ellos tendrán que rendir todas sus faltas y esa no perdona, esa es justa. Es dura, pero es justa. A pesar de que lograron llegar a Tacna tras huir del país, el buen trabajo de Fiscalía y la PDI, además de la alerta internacional, permitió que en 5 días fuera capturada la pareja y que 6 meses después su retorno a Chile para ser juzgados sea una realidad. La extradición fue ya autorizada por el Tribunal Supremo de Perú, que viene siendo como la Corte Suprema nuestra. Ellos ya lo autorizaron. Ahora el paso que viene, que falta, digamos, es la autorización por parte del Poder Ejecutivo de Perú, es decir, el Ministerio de Justicia, que ellos tienen que autorizar ya definitivamente el traslado de estas personas a Chile. A pesar de que falta un paso confirmada la extradición, se espera que dentro de 30 días los dos únicos formalizados sean trasladados a Chile para ser juzgados físicamente. Algo de tranquilidad para quienes han vivido 6 meses de incertidumbre y de tristeza. Alegría porque lo encontraron, igual fue tiempo récord, solamente que dejaron que se fueran a otro país y la espera ha sido eterna que llegue la extradición para que vengan a pagar condena por lo que el daño que hicieron. Que como no tienen antecedentes, son inmigrantes, iba a ser muy difícil, pero cuando supimos la noticia junto con las vecinas que estamos luchando por que se haga justicia por mi amiga, más todos los vecinos, no pensamos nunca que iba a ser tan rápido. Se sabe que en el interior de los bolsos que encontraron junto a los sospechosos hay algunos objetos que pertenecerían a Margarita y serían una arista clave. Un factor que también aceleró el proceso de extradición es la situación de la pequeña hija de ambos, que tiene 1 año y 6 meses y nació en nuestro país. Es un bebé chileno que ellos estaban transportando al momento que cometieron todo este crimen. De hecho, esta es una de las razones por la cual la señora Margarita los decide alojar en su domicilio. Con eso me quedo tranquila, que al menos van a estar aquí, que sabemos que si el proceso es lento, no, pero al menos van a estar aquí. Pero ya, imagínense, ya en 6 meses ya se ha hecho algo, ya por lo menos podemos decir que ya esto va bien. En un proceso doloroso, San Antonio sigue sin olvidar a Margarita, que a pesar de sus problemas de salud, trabajaba todo el día y a pesar de las advertencias, igual cobijó a 2 personas que hoy son los únicos sospechosos de su terrible asesinato. 6 meses después del crimen de Maggi, todo apunta a que por fin se comienza a hacer justicia.
Vamos a hacer una muy pequeña pausa, vamos a ir a los deportes, pero hay una noticia que ha preocupado a Ricardo Gareca. La lesión de Alexis Sánchez en Udinese complica al Tigre para la fecha FIFA. El Niño Maravilla no ha podido debutar todavía en el calcio. ¿Estará o no estará en la roja? Todos los detalles con Pedro Carcuro en unos instantes. Espérenos, regresamos de inmediato. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. ¿Ha pensado en ir a estudiar a Australia o alguno de sus hijos, por ejemplo? Bueno, atención, porque este país busca limitar la llegada de estudiantes extranjeros en medio de su crisis de vivienda. ¿Podría afectar esta medida a los chilenos? La chilena Francisca Espinosa llegó a Australia en 2017 con visa de estudiante y decidió quedarse para siempre. Cuando vine acá a Australia, la experiencia fue maravillosa y dije, acá yo quiero vivir. Volvió después de la pandemia a Australia, donde hay cerca de 4.500 compatriotas estudiando. Hoy da fe de cómo ha subido el costo de la vida en este país a los estudiantes, sobre todo en los alojamientos, por la grave crisis inmobiliaria que atraviesa. ¿Qué le queda a los estudiantes? O arrendar residencias estudiantiles, o que son obviamente también caras, o arrendar una pieza. Y generalmente las piezas no es que sea una pieza individual con tu propio baño, es una pieza compartida, con baño compartido con mucha más gente. Además, da cuenta de las dificultades que hoy el gobierno está imponiendo a los migrantes, especialmente a los estudiantes, con el fin de desincentivar la llegada de extranjeros que hoy representan casi un tercio de la población, entre ellas algunos obstáculos para trabajar. Tenías que estar contratado por una empresa australiana y tenían que ellos verificar que finalmente ningún australiano pudiera hacer tu trabajo y que tú estabas contratado ahí y que te querían con ellos. Solo en el último año han aumentado en un 25% el costo de los arriendos en Australia, lo que se ha traducido en protestas en las calles. Si antes la molestia eran los altos precios de las casas, hoy es encontrar un lugar donde vivir. Nada es más importante en determinar las oportunidades de las personas en la vida que un techo seguro sobre sus cabezas. Lo sé porque lo he vivido. Aseguraba el actual primer ministro de este país, pero con cerca de 1.150.000 nuevos inmigrantes el último año, la crisis inmobiliaria sigue recrudeciéndose. La llegada permanente de extranjeros por largo tiempo está superando la construcción de viviendas en una tasa de casi 4-1. ¿Cuándo el primer ministro admitirá que la crisis inmobiliaria está fuera de control? Respondo diciendo que Australia va en la dirección correcta. Iba en una dirección incorrecta, pero ahora va en una dirección correcta. Y esa dirección contempla obstaculizar los cupos de estudiantes extranjeros en este país. Específicamente, se aumentará la tarifa de la visa de estudio en un 125%. Se endurecerá el requisito de hablar inglés y tener ahorros cercanos a los 18 millones de pesos. Las personas que vienen con un visado al final tienen una repercusión económica muy grande y si un país intenta frenarlo, intenta poner imposiciones para que sea más complicado, al final eso lo único que va a hacer es regularlo de una forma que perjudique al país económicamente. A esto se suma la medida que obligará a los estudiantes que terminen sus estudios a abandonar el país, dando un giro a Australia como destino predilecto para estudiar por uno que hoy pone obstáculos en el camino de quienes quieran seguir ampliando sus conocimientos en la gran isla de Oceanía. Y de regreso a nuestro país, con fuertes acusaciones a su sector y a su tío, Manuel José Osandón, el ahora ex candidato a alcalde Felipe Osandón bajó su postulación a la alcaldía de Puente Alto. El concejal acusó presiones para despejar el camino a la Carta de Chile Vamos, Carla Rubilar. Dice, cámara, acción. 77 días de una polémica campaña, 77 días de tensión en la oposición por la comuna de Puente Alto, porque la postulación del concejal Felipe Osandón a la alcaldía sumó acusaciones cruzadas y hasta quiebres familiares, luego que decidiera desafiar al conglomerado presentándose como independiente, complicando de paso la opción de Carla Rubilar. Las negociaciones para bajar esa candidatura no cesaron y según el propio Osandón, hubo acciones propias de un matonaje político. Queridas vecinas, vecinos y dirigentes de Puente Alto, con profundo pesar me dirijo a ustedes para informarles que he decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna.
Así lo comunicó Sandón a través de una misiva con la que acusó a Chile Vamos de traicionar la imparcialidad, crítica que ya había formulado, la misma por la que decidió no competir en primarias del sector. Su tío Manuel José, por esos días, también cuestionó en duros términos la elección interna. Es una elección ilegítima, legal pero ilegítima. Una verdadera teleserie que dio un giro cuando el senador tiempo después apoyó a Rubilar. Quiebre familiar inmediato y acusaciones de presiones de su tío. Este proceso me ha enseñado de manera dura y dolorosa cómo el oportunismo político y el interés personal pueden erosionar la confianza en los procesos democráticos. Escenario que despeja el camino para la exministra porque evita la dispersión de votos, lo que pavimenta el camino de RN que ha liderado la comuna por 16 años. Agradezco al concejal Sandón haber tenido la generosidad necesaria para anteponer el bienestar de Puente Alto ante cualquier otra consideración. La postulación de Rubilar ha tenido altos y bajos. A la tensión por la presencia del ahora ex contrincante se sumó la posibilidad que bajara su candidatura para competir por la gobernación tras un quiebre con el alcalde Codina. Hasta acusaciones de bloqueo de WhatsApp surgieron en el mes de julio. Aquí estamos comenzando agosto, queridas amigas y amigos, y junto a la Carlita. El nombre de Felipe Sandón no estará en la papeleta en octubre. La candidata de Chile Vamos, eso sí, deberá enfrentar a la postulante del Partido Social Cristiano, al socialista Luis Escanilla, y quien obtuvo la segunda mayoría en 2020, el candidato independiente Matías Toledo. Es súper importante recuperar el municipio de Puente Alto. Vemos que estos últimos 25 años no ha habido una muy buena gestión. La derecha no se ha tomado en serio estas elecciones. Es patética la forma de actuar y eso ya lo sabe la comunidad. Baja Osandón que le da un respiro a RN, partido que vive un complejo momento luego que más de 100 candidatos a concejales no alcanzarán a inscribirse, lo que el partido espera revertir en el Cristel. El Cervel aún no entrega el listado definitivo de candidatos, pero por ahora Puente Alto ya definió su papeleta. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Ya estamos de regreso a la noticia. Le contamos que el presidente Gabriel Boric concretó su tercera visita a la región de la Araucanía. El jefe de Estado participó de la inauguración de las nuevas dependencias del Liceo Jorge Telier en Lautaro, además de entregar viviendas para adultos mayores en Gorbea y un nuevo centro de cuidados comunitarios en Nueva Imperial. Adicionalmente, tuvo palabras para el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuche, destacando la labor de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que prontamente va a entregar sus conclusiones. Esto es en octubre y noviembre. Están haciendo un trabajo justamente para lograr esa paz y entendimiento que ha sido tan esquivo en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche por responsabilidad e indolencia de quienes de una u otra manera debieran haber escuchado más en su momento. Han disminuido los hechos de violencia en la Araucanía. Siguen existiendo, pero han disminuido significativamente respecto de cómo encontramos la situación cuando asumimos el gobierno. No van a desaparecer de la nada, esto es un proceso largo y difícil. Pero si estamos avanzando en la senda correcta, ha sido porque acá todos hemos entendido que esto no se trata solamente de aplicar la fuerza bruta. Chile tendrá el primer observatorio de rayos gamma del hemisferio sur, elegido por sobre Argentina y Perú. Claro, desde el desierto de Atacama, este revolucionario centro de investigación será capaz de captar el centro de la Vía Láctea para así ayudar a entender cómo se formó el universo. ¿Qué se imagina usted que hay en el centro de la Vía Láctea? No sé, un agujero negro. Otra Vía Láctea, un universo paralelo. Cosas raras que nadie ha visto. ¿Un montón de estrellas? ¿Algún planeta que es lo más probable que haya? Lo que se esconde en el centro de nuestra galaxia es un enigma que ha fascinado a científicos por siglos y ahora en Chile una nueva generación se prepara para revelar estos misterios con el primer observatorio de rayos gamma de amplio campo visual en el hemisferio sur. Va a ser el primero de su tipo que va a observar el cielo del sur en rayos gamma. Uno de los grandes emisores de rayos gamma en el universo son los centros de las galaxias. Y el centro de galaxia más cercano que tenemos es el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y ese se ve solamente desde el cielo del sur.
Así es como se ve un observatorio de rayos gamma. Estas son imágenes de HOC emplazado en México. El proyecto que se llevará a cabo en Chile será construido en el Parque Astronómico Atacama, lugar estratégico a más de 4.700 metros de altura y cercano al Observatorio ALMA. Se instalarán 3.000 estanques de agua encapsulada para detectar los rayos gamma en una superficie de 1 kilómetro cuadrado, equivalente a 200 canchas de fútbol. Los rayos gamma en el fondo salen del lugar del universo donde se fueron generados, pasan por la atmósfera de la Tierra y ahí se genera una cascada de partículas cargadas. Cuando esa cascada llega al estanque de agua, brillan. Y ahí dentro de los estanques tienen detectores y eso es lo que vamos a detectar en el fondo. Y de ahí tenemos que trazar para atrás de dónde vino el rayo gamma, de dónde vino, cuál es su energía, de qué fenómeno estamos hablando. Los rayos gamma están compuestos de partículas de luz, pero que transportan 1000 veces más energía. Será posible, por ejemplo, estudiar agujeros negros del centro de la galaxia y fusiones de estrellas. Chile tendrá, una vez más, un papel crucial gracias a su ubicación y experiencia. Un proyecto que incorpora a 14 países. Agencias que van a financiar con $60 millones este proyecto, que va a comenzar el 2026. SWGO brindará una vista única del amplio cielo del hemisferio sur, complementando los otros observatorios de este tipo en México, España y China. Viene a completar una familia de instrumentos altamente tecnológicos que posiciona a Chile como la capital mundial de la astronomía, que es reconocido hoy día a nivel internacional. Es un espacio de desarrollo científico, de hacernos preguntas, de desarrollo tecnológico también, y lo que hace este proyecto es expandir esas posibilidades. Una vez más, el cielo del norte del país se convierte en el epicentro de la astronomía mundial, abriendo nuevas ventanas al universo. Y no es casualidad que además Chile haya sido seleccionado como sede para la cumbre de la Unión Astronómica Internacional 2030. 24horas.cl. Atención con esto porque el subsidio eléctrico 2024 busca minimizar los costos del alza de la luz a más de 1,5 millones de beneficiarios. Los descuentos comenzarán a partir de septiembre y van desde los 23.890 pesos. Puede revisar todos los detalles ingresando a nuestro portal 24horas.cl o escaneando el QR para conocer todos los detalles. Y terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. No se vaya, quédense en TVN porque ya llegan nuestras teleseries Yo Decido Amar y Todo por mi Familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.